Siempre imaginé que compartir mi casa con mi hijo recién casado sería un acto de amor. Un regalo de madre que solo quiere ver a su hijo feliz, empezando su vida con dignidad y sin deudas. Pero la vida me devolvió ese regalo, con desprecio, gritos y humillación. Mi nuera me echó de la casa que construí con mis propias manos. Y si crees que esta historia termina con una anciana llorando en la calle, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, ni ella ni nadie lo habría imaginado jamás. Quédate conmigo hasta el final, porque cuando esa puerta se cerró, otra mucho más grande fue la que abrí. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia? Quiero saber hasta dónde llega esta verdad. Y aprovecha para seguir el canal, porque vienen historias muy fuertes por aquí. Me llamo Remedios Sánchez de León, tengo 69 años, y durante más de 40 años fui costurera, esposa y madre dedicada en Tepalcatepec. Pensé que, después de enviudar, llegaría la paz. Pero aquella tarde, descubrí lo que es ser traicionada por quienes más amas. Nunca pensé que un pedazo de tierra pelona y un par de manos cansadas podrían construir tanto. Pero así fue. No tuvimos arquitectos ni planos, solo el deseo profundo de quedarnos en un solo lugar, de dejar de andar con la ropa en costales y las ilusiones colgadas de un alambre. Teófilo y yo llegamos a ese terreno con más ganas que certezas, con una vieja carretilla, unas tablas rotas y la promesa de que un día, ahí, veríamos crecer una familia. Él cargaba bultos de cemento y yo cargaba esperanza en cada puntada que cosía. A veces pensábamos que no íbamos a lograrlo, pero bastaba que uno se rindiera para que el otro lo levantara con una simple mirada. Mi esposo no era un hombre de palabras dulces, pero sí de gestos. Cuando ponía sus manos sobre las mías para mostrarme cómo levantar una pared, yo sentía que no estaba sola en el mundo. Cada ladrillo que colocamos tenía historia, porque algunos los conseguíamos fiados, otros los intercambiábamos por arreglos de ropa que yo hacía por las noches. El primer cuarto que levantamos apenas cabía la cama y una cajonera. Pero ese cuarto no sabía a cielo. En las noches, acostados sobre el colchón que rescatamos de un tianguis, oíamos el viento meterse por las rendijas y soñábamos despiertos con un techo firme, una cocina con estufa propia y un pequeño patio para las macetas de albahaca que tanto me gustaban. Fueron años de esfuerzo, pero también de pérdidas que me dejaron el alma hecha trizas. Perdí 3 embarazos, y con cada uno sentía que se me arrancaba un pedazo del corazón. Me daba vergüenza llorar frente a Teófilo, aunque él me abrazaba sin decir palabra, apretándome tan fuerte que casi me deshacía. En esos momentos, yo solo quería que la casa creciera. Era mi forma de aferrarme a algo que no se me escapara entre los dedos. Costuraba hasta la madrugada, a veces con la vista nublada por las lágrimas, pero también con el pecho lleno de un deseo irracional de seguir construyendo, aunque todo lo demás pareciera venirse abajo. Y un día, sin aviso, llegó Ángel. No supe que estaba embarazada hasta casi el 3er mes, porque mi cuerpo ya estaba tan lastimado que no me atrevía ni a ilusionarme. Pero él sí llegó. Chiquito, huesudo, llorón como el solo, pero con unos ojitos que desde el primer momento me dijeron: «Aquí estoy, mamá». Cuando lo sostuve por primera vez en mis brazos, sentí que toda esa casa, con su revoque mal hecho, sus puertas desiguales, su cocina improvisada, tenía, por fin, un sentido verdadero. Era para él. Todo lo que habíamos hecho, cada clavo oxidado, cada costura de mis madrugadas, cada centavo ahorrado, era para que mi hijo tuviera un hogar que lo cobijara. Los primeros años de Ángel fueron los más bonitos. No teníamos lujos, pero sí mucha risa. Le hice su primer uniforme escolar con una sábana vieja y unos botones que me regaló una vecina. Cuando entró al kinder, colgué su mochilita en un clavito junto a la puerta de entrada, como si fuera una medalla. Yo lo acompañaba cada mañana, agarrada de su manita como si fuera un hilo que me unía a la vida. Teófilo lo enseñó a usar el martillo antes de los 6 años, y él decía que quería ser ingeniero, para terminar la casa bien bonita, como se debe. No sabíamos entonces que el tiempo, traicionero, terminaría por darnos todo, solo para después arrancárnoslo. Con el paso de los años, seguimos ampliando la casa. Un cuarto más, un baño pequeño, una bardita blanca que yo misma pinté con calorías. Cuando Teófilo enfermó, fue en esa misma casa donde lo cuidé hasta el último suspiro. Le leía sus cuentos favoritos en la sala, le preparaba su café de olla como a él le gustaba, y cada noche, al cerrar la puerta, me quedaba sentada un rato en la oscuridad,
sintiendo que algo se nos estaba yendo poco a poco. Y sí, se nos fue. El día que lo enterramos, el silencio de la casa me reventó los oídos. Ángel apenas tenía 17, y aunque trató de hacerse el fuerte, yo sabía que también se le quebraba algo por dentro. Después de la muerte de Teófilo, la casa me quedó demasiado grande y demasiado muda. Pero seguía siendo mi refugio, mi obra, mi mundo. La cuidaba como si fuera una criatura viva, barriendo a diario, regando las plantas que él me dejó, remendando lo que se rompía. Y cuando Ángel me dijo que se iba a casar, una parte de mí sintió alivio. Pensé que al fin volvería a escuchar risas en la sala, olor a guisado en la cocina, pasos por los pasillos. Le ofrecí sin dudar una parte de la casa, como quien extiende los brazos a un hijo que vuelve con una nueva vida. Lo hice por amor. Por él. Por la promesa de familia. Nunca imaginé que esa promesa, con el tiempo, se convertiría en una deuda que me iba a costar el alma. Porque esa casa, la misma que construí con mis propias manos, que llené de historias, que defendí del polvo y de la tristeza, esa casa, un día, se me volteó como un perro rabioso. Cuando Ángel me dijo que se iba a casar, me sentí rara. No mal, solo eso, rara. Como si algo se moviera dentro de mí y no supiera si era emoción o miedo. Supuse que era parte del proceso. Mi hijo, el mismo que me pedía cuentos antes de dormir, ya era un hombre. Iba a formar su familia, y aunque me dolía soltarlo, también me sentía orgullosa. Pensé que ese día iba a ser una fiesta para todos, una especie de gracias por lo vivido, un puente entre lo que fuimos y lo que venía. Me esmeré tanto en mi vestido que terminé cosiéndolo 3 veces. Quería verme digna, no elegante. Solo, digna. Como una madre que no tiene joyas, pero sí cicatrices bordadas con amor. Desde la primera junta de organización, algo me hizo ruido. Fabiola no me miraba a los ojos. Me hablaba en plural cuando le convenía, pero no me consultaba nada. Yo quise ayudar, como buena suegra primeriza. Me ofrecía a bordar los centros de mesa, a prestar las sillas del patio, incluso a cocinar el arroz que me sale tan sabroso. Pero cada vez que decía algo, ella volteaba a ver a Ángel y le hacía esa cara de «¿Ves lo que te dije?». Y él, callado. Siempre callado. Me dolió, pero pensé que era normal, que quizás ella estaba nerviosa, que a lo mejor no quería parecer invasiva. Me repetía que ya me iba a abrazar cuando pasaran los nervios. Pero no pasó. El día de la boda llegó con un cielo limpio y una sensación de vacío que no supe nombrar. Me senté en la última banca de la iglesia, no por humildad, sino porque nadie me indicó dónde debía ir. Fui sola. Mi hermana Concha no pudo venir porque tenía la pierna inflamada, y algunas amigas ya estaban muy lejos o muy viejas. Me sentí descolocada, como esas piezas que sobran cuando armas un mueble. Nadie me preguntó si necesitaba algo. Nadie me ofreció una silla en la mesa principal. Vi a mi hijo sonreír con los ojos llenos de brillo, y me tragué el nudo que se me formaba en la garganta. Yo solo quería que él fuera feliz, aunque fuera sin mí. Durante la fiesta, me fui temprano. Me inventé que me dolía la cabeza, pero la verdad es que me dolía el alma. En mi mesa me sentaron con vecinos de la cuadra que apenas conocía, mientras la familia de ella se paseaba como si fueran los dueños de mi hijo. Nadie me pidió una foto. Nadie me dio un brindis. A la hora del vals, vi a Fabiola bailar con su papá, con su mamá, con su tía. Y cuando sonó la canción que Ángel y yo solíamos cantar mientras cocinábamos, él bailó con una prima. Yo me quedé en mi silla, con la copa intacta y las manos frías. Pensé, ya no es mi niño, ya no me necesita. Pero no imaginé que esa sería apenas la primera grieta. La primera noche que pasaron en la casa fue silenciosa. Yo preparé tamales para darles la bienvenida, como hacía mi mamá en sus tiempos. Pero nadie bajó a cenar. Dejé los tamales en la mesa, con una notita que decía bienvenidos. Al día siguiente, Fabiola los tiró. Lo supe porque vi el bote de basura abierto, con los tamales encima de los desperdicios, aún con el papelito doblado. Sentí que me tragaba la tierra, pero no dije nada. Pensé que era su forma de marcar territorio, de decir esta ya es mi casa. Me repetía que tenía que tener paciencia, que quizá estaba insegura, que ya iba a ceder. Me equivoqué. Poco a poco, la casa comenzó a cambiar. No físicamente, no aún. Pero el ambiente se volvió espeso. Fabiola no me dirigía la palabra a menos que fuera para decir algo que no debía hacer,
que no tocara su ropa, que no usara el baño después de cierta hora, que no entrara a la cocina mientras ella estuviera ahí. Ángel, mi ángel, solo decía, es que ella es así. Y yo, para no provocar problemas, me tragaba cada palabra como quien se traga una espina. Mi casa se volvió un campo minado, donde yo caminaba de puntitas para no molestar. A veces me encerraba en mi cuarto y fingía estar dormida solo para no incomodar. Recuerdo un domingo que pusieron música a todo volumen mientras yo bordaba en la sala. Era una canción moderna, con unas letras horribles. Les pedí, con cariño, que la bajaran un poquito. Fabiola me respondió que si no me gustaba, tenía mi cuarto. Y Ángel no dijo nada. Ni una palabra. Ni una defensa. Se quedó mirando la pantalla como si yo no estuviera ahí. Fue en ese momento que empecé a comprender que algo se estaba rompiendo, no en la casa, sino en el corazón. Que los espacios que un día llené con cariño ahora eran ocupados por indiferencia, por desplantes, por un silencio que dolía más que cualquier grito. Pensé muchas veces en hablar con él, en sentarme frente a frente y preguntarle, ¿en qué momento dejé de ser tu mamá? Pero no lo hice. No por cobarde, sino porque me daba miedo la respuesta. Me daba miedo que dijera que Fabiola tenía razón, que yo estaba estorbando, que debía entender que los tiempos habían cambiado. Me aterraba la posibilidad de confirmar que ya no tenía lugar en mi propia casa. Así que empecé a hacerme chiquita. Dejé de poner música en las mañanas, dejé de regar las plantas del patio porque le mojaban la ropa, dejé de cocinar platillos que olían fuerte, dejé de estar, aunque aún vivía ahí. Y entonces, sin avisar, una noche escuché cómo ella arrastraba los muebles del comedor. Cambió el sofá de lugar, colgó unos cuadros horrendos en la pared y puso una alfombra que olía a nuevo. Yo, desde el marco de la puerta, solo observaba. Nadie me pidió permiso. Nadie me avisó. Me sentí como una inquilina que ya no sabía si podía pisar descalza. Cuando quise preguntar si podía guardar mis cosas en el baúl del corredor, Fabiola me miró como si yo fuera una extraña. No me respondió. Solo siguió barriendo su nueva alfombra como si no existiera. Fue en ese momento que lo entendí. No me querían ahí. No como madre, no como suegra, ni como nada. Y sin embargo, yo seguía ahí, sin saber que lo peor todavía no había llegado. Nunca pensé que el café me supiera tan amargo dentro de mi propia cocina. Antes, esa cocina era mi santuario. Ahí inventaba recetas, cantaba mientras picaba cebolla, hacía tortillas a mano como me enseñó mi madre. Pero con Fabiola en la casa, el ambiente cambió. Ya no podía tocar los trastes sin sentir que invadía un espacio ajeno. Un día, sin consultarme, reorganizó toda la alacena. Cambió el lugar de los frascos, escondió mi cafetera vieja, tiró mis tazas desportilladas. Y cuando pregunté por qué, solo dijo, es que así está más funcional. Como si mis años ahí no valieran nada. Como si la historia de esa cocina pudiera borrarse con un solo trapo. Poco a poco empecé a hacerme invisible. Ya no encendía la radio por las mañanas. Me daba pena caminar por la sala si ellos estaban viendo televisión. Me metía al baño rápido, cuidando no dejar ni una gota en el espejo. Empecé a cenar en mi cuarto, con el plato sobre las piernas, viendo novelas en silencio como si estuviera en una pensión ajena. Ángel nunca preguntaba por qué. Nunca decía, mamá, vente con nosotros. Era como si yo me hubiera vuelto parte del fondo de la casa, un mueble más, uno viejo y estorboso que nadie se atrevía a sacar, pero que tampoco querían ver. Hubo una tarde en que me senté en la banquita del patio a remendar unos calcetines. Hacía sol, y el calor me recordaba los días en que Ángel jugaba en ese mismo rincón con su carrito de madera. Estaba concentrada en la costura cuando Fabiola salió y dijo, sin mirarme, ¿podrías no dejar tus cosas regadas? Voy a tender mi ropa y necesito espacio. Mis cosas. Era una cajita de hilo, una aguja y 2 calcetines. La miré, esperando una sonrisa, un tono amable. No había nada. Solo su voz plana, seca. Asentí con la cabeza y me levanté. Guardé todo como quien esconde algo prohibido. Ese día me dolió algo más que los dedos. Una noche me levanté con sed. Caminé descalza hasta la cocina para servirme agua. Apenas había prendido la luz cuando Fabiola apareció, envuelta en una bata, y me dijo que por favor no encendiera las luces de madrugada, que le costaba volver a dormir.
Yo me disculpé, claro. Pero cuando volví al cuarto, me pregunté cuándo fue que dejé de tener derecho a la luz, a caminar, a existir cómodamente. Y lo peor no era eso. Lo peor era que empezaba a sentir que tal vez sí estaba estorbando, que tal vez sí me estaba pasando. Ese pensamiento me caló más que cualquier palabra. A veces me imaginaba empacando mis cosas. Mi máquina de coser, mi espejo viejo, las fotos de Teófilo. Pero luego pensaba, ¿a dónde? ¿A casa de quién? Ya nadie espera a una mujer vieja con cajas. La vida no tiene lugar para una madre cuando ya cumplió con parir, con criar, con darlo todo. Nadie te dice eso cuando eres joven, que un día tu propia casa puede volverse un sitio donde te sientes de visita. Y lo más cruel, es que no pasó de un día a otro. Fue poco a poco. Un silencio aquí, una puerta cerrada allá. Hasta que un día te das cuenta que llevas semanas enteras caminando de puntitas. Empecé a buscar pretextos para salir. Iba más seguido al mercado, aunque no necesitara nada. Me quedaba hablando con doña Lupita, la de los quesos, o con el señor del pan, solo para retrasar la vuelta. Porque volver a la casa ya no era volver a un hogar. Era regresar a un sitio donde se medía cada movimiento, donde cualquier ruido podía convertirse en un reclamo. Un día, mientras regresaba con una bolsa de naranjas, me detuve frente a la fachada y la miré como si fuera una casa ajena. Y pensé, ¿qué hago todavía aquí? Me asustó darme cuenta que no tenía respuesta. En una ocasión, me animé a decirle a Ángel que me estaba sintiendo incómoda. No lo hice llorando ni en tono de reproche. Solo le dije, «Mijo, no sé si estoy siendo una carga». Me miró como si no entendiera. Me abrazó sin convicción y dijo, «Mamá, no digas eso». Pero no dijo más. No preguntó por qué me sentía así. No buscó entender. Se limitó a ese gesto frío, automático, como si quisiera cerrar la conversación sin abrir heridas. Pero yo ya estaba llena de grietas. Y el silencio de mi hijo no era un consuelo. Era una confirmación de todo lo que yo temía. Una mañana, mientras desayunaban en la mesa, me acerqué para servirme café. Fabiola volteó a verme con esa expresión suya que ya conocía tan bien. No dijo nada, pero se hizo a un lado, como marcando su espacio. Ángel estaba leyendo algo en su celular. Nadie me saludó. Nadie dijo buenos días. Me serví en silencio, tomé mi taza y volví al cuarto. Mientras caminaba de regreso, escuché que ella murmuraba algo que no entendí. Y aunque quise no tomarlo personal, me dolió. Me dolió tanto que ese día no comí. No por tristeza, sino por la certeza de que ya no era bienvenida ni en la cocina. Desde entonces, empecé a evitar el desayuno. Fingía estar dormida. Esperaba que se fueran para poder moverme libremente. Y si eso no es sentirse huésped en tu propio hogar, entonces no sé qué es. Y lo más triste era que aún no había escuchado lo peor. Hay palabras que no se te olvidan nunca. No importa cuántos años pasen, no importa cuántas veces las intentes justificar. Se te quedan clavadas como una astilla bajo la piel. Esa tarde empezó como cualquier otra. Yo estaba en la sala, sentada en mi sillón de siempre, bordando un mantel que pensaba regalarle a mi hermana Concha. La televisión estaba bajita, apenas murmurando noticias. Ángel y Fabiola bajaron juntos, discutiendo algo entre ellos. No escuché bien qué decían, pero noté la tensión. Yo, como siempre, traté de no meterme. Bajé la mirada a mi costura, como si no estuviera. Como si fuera parte del mueble. Pero de pronto, Fabiola se detuvo frente a mí, respirando fuerte, y soltó la frase que aún me despierta de madrugada. Esta ya no es tu casa. Estás estorbando. Así, con esas palabras. Sin temblarle la voz. Sin vergüenza. Me miró como si fuera una plaga, como si nunca hubiera hecho nada por nadie. Como si yo no hubiera sudado cada ladrillo de esa casa. Me quedé quieta. La aguja entre los dedos. El hilo a medio camino. Quise pensar que era una broma, un malentendido. Pero no lo era. Era odio. O desprecio. O algo peor. Un rechazo tan profundo que me dejó helada. Mi primera reacción no fue llorar. Fue buscar los ojos de mi hijo. Solo quería que él dijera algo. Una palabra. Que me defendiera, que me mirara y me dijera no le hagas caso. Mamá,
está enojada. Pero no. Lo único que hizo fue bajar la cabeza. Ese silencio me dolió más que el grito. Porque uno espera que la nuera no te quiera, es triste, pero pasa. Lo que una nunca espera es que el hijo que creció entre tus brazos se quede callado mientras te echan de tu propio hogar. Me dieron ganas de gritar, de levantarme y decirles que esa casa la levantamos Teófilo y yo, que ahí me sangraron las manos y el alma, que cada pared llevaba un pedazo mío. Pero no lo hice. Me tragué la dignidad como quien se traga un veneno. Fui al cuarto en silencio. Cerré la puerta. Me senté en la orilla de la cama. Sentí como si todo el cuerpo se me apagara. Y empecé a llorar. No un llanto escandaloso. Era un llanto seco, cansado, de esos que no hacen ruido pero que arrasan con todo por dentro. Me sentía como una intrusa. En mi casa. En mi vida. Revisé las paredes de ese cuarto, mis costuras colgadas, los frascos de botones, las fotos de Teófilo. Todo seguía ahí. Pero ya no me pertenecía. Porque lo que se había roto, no eran las cosas. Era la confianza. El lazo con mi hijo. La certeza de que yo podía contar con él. Esa certeza se hizo trizas. Y entre esas trizas, algo nuevo empezó a crecer. No rabia. No venganza. Algo más frío. Más firme. Una decisión que llevaba años gestándose, pero que esa noche empezó a tomar forma. Me acosté sin cenar. No porque me castigara, sino porque algo dentro de mí ya no tenía hambre. De comida, ni de amor, ni de nada. Solo quería entender en qué momento todo se torció tanto. Pensé en Teófilo. En cómo me diría, con esa voz suya, remedios, no te dejes. Pero ¿cómo no dejarme si me estaba dejando mi propio hijo? Me abracé a su camisa vieja, esa que no quise lavar nunca porque aún olía a él, y supe que estaba sola. Completamente sola. Porque cuando el hijo que criaste con el alma permite que te humillen, ya no hay nada más que hacer. O eso pensé. Porque aún no sabía lo que esa escritura guardada en la gaveta iba a significar. Al día siguiente, salí temprano. Fui al mercado como siempre, para que pensaran que todo estaba bien. Compré pan, fruta, un poco de queso. Saludé a los vecinos. Fingí normalidad. Pero por dentro, ya no era la misma. Al volver, subí directo al cuarto. Me senté frente a la cómoda. Abrí la gaveta del fondo. Ahí, entre papeles viejos, estaba la escritura, con mi nombre completo, con cada detalle, con cada centímetro legalmente mío. La tomé con manos temblorosas. La sostuve como quien sostiene un arma cargada. Y supe que no iba a llorar más. No iba a gritar, ni a reclamar, ni a rogar. Porque ya no tenía sentido. Lo que haría, lo haría en silencio. Pero con la fuerza de todas las veces que callé. Nunca había sentido tanto peso entre las manos como esa mañana. Ni siquiera cuando cargué a Ángel recién nacido, con ese miedo de madre primeriza que no sabe si lo está haciendo bien. Lo que sostenía ahora no lloraba ni respiraba, pero tenía el poder de cambiarlo todo. Era la escritura original de la casa. El documento que conservé por décadas, intacto, con cada firma, cada folio, cada medida de terreno escrita con tinta de notario. Siempre la tuve guardada con cariño, con respeto, como quien guarda una reliquia de fe. Nunca imaginé que llegaría el día en que la tomaría con la determinación de quien ha sido expulsada del paraíso que ella misma cultivó. Me senté frente al espejo con la escritura sobre las piernas. Me vi las manos. Viejas, arrugadas, cansadas, pero todavía firmes. Todavía capaces. Empezaron a temblar un poco, sí, pero no de miedo. Temblaban por todo lo que había contenido durante años. Por las palabras que no dije, los gritos que me tragué, las veces que me hicieron a un lado como si yo no contara. Y aún así, esas manos no dudaron. No lloré mientras me peinaba, ni mientras guardaba mis documentos en una carpeta vieja. Me preparé como si fuera a ir a misa. Me puse mi blusa bordada, los aretes que me regaló Teófilo en nuestro aniversario 30, y salí al mundo con la frente en alto. Llegué a la oficina del licenciado Becerra, un hombre discreto, de esos que no hacen preguntas innecesarias. Me recibió con un café tibio y una mirada que decía más que cualquier palabra. Ya nos conocíamos. Tiempo atrás, él me había dicho que, si algún día quería vender,
había gente interesada. Yo siempre le respondía lo mismo. ¿Y dejar sola mi casa? Ni muerta. Pero ese día, antes de que preguntara, le entregué los papeles. Estoy lista, le dije. Me escuchó en silencio. Revisó los documentos. Me explicó lo que implicaba. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien me habló como si yo importara. Como si tuviera voz. Firmar no fue fácil. No por dudas, sino por el simbolismo. Era como firmar el final de una etapa, o el principio de otra. Cada rúbrica me temblaba en la muñeca, pero era firme. En ese momento no sentí culpa, ni tristeza. Sentí justicia. Una justicia que nadie me iba a regalar, que nadie me iba a aplaudir, pero que sabía que era mía. El licenciado me miró al final y dijo, va a dormir más tranquila. Y sí, eso fue lo que sentí esa noche. Una paz rara, silenciosa, como quien se quita una piedra del pecho. Esa noche dormí sin pastillas, sin insomnio, sin dolor. Solo dormí. Como hacía años no dormía. No le dije nada a Ángel. No le dije nada a Fabiola. Regresé a la casa como si hubiera ido a comprar verduras. Pero algo en mí ya no era igual. Caminaba diferente. Tal vez era la seguridad, o tal vez era el alivio de ya no cargar con ese miedo a ser invisible. Volví a entrar a mi cuarto, abrí el cajón donde guardaba la escritura, y en su lugar dejé un billete de 20 pesos y una nota que decía, lo que vale no siempre está en papeles. Sonreí. No por burla. Era una sonrisa triste, pero fuerte. Como quien entiende, al fin, que no se puede salvar lo que no quiere ser salvado. Durante los días siguientes, todo siguió igual por fuera. Fabiola seguía con sus comentarios pasivo-agresivos, con sus reglas absurdas. Ángel, ausente, distante, encerrado en su trabajo, en su mundo. Yo seguí con mi rutina, pero algo en el aire había cambiado. Ya no me dolían sus desprecios. Me daban lástima. Porque ellos no sabían lo que se les venía encima. Y no porque yo quisiera venganza. No. Era más simple. Era una consecuencia lógica de sus actos. Una cosecha natural de todo lo que sembraron con desdén. Ellos aún creían que yo era débil. Que mi silencio era sumisión. Qué equivocados estaban. Una noche, escuché desde el cuarto como Fabiola le decía a Ángel que quería remodelar la casa. Pintar, cambiar la cocina, tirar una barda. Me reí bajito. No por malicia. Por ironía. Porque no sabían que esa casa ya no era suya. Que mientras ellos hablaban de decorar, yo ya había firmado la venta. Mientras ellos soñaban con ampliar, yo había entregado las llaves simbólicas a otra historia. Y no me arrepentía. Ni tantito. Porque uno puede aguantar muchas cosas por amor, por costumbre, por miedo. Pero hay un punto en que una mujer simplemente decide no aguantar más. Y ese punto, para mí, había llegado. Hay decisiones que una toma con la piel erizada y el corazón latiendo a todo lo que da, y otras, como esta, se firman con el alma en calma. La mañana que fui a cerrar la venta definitiva de la casa, no llevé ni prisa ni angustia. Caminé despacio por las calles del pueblo como si todo tuviera otro ritmo, otra luz. Me detuve a ver el puesto de flores, saludé al niño que siempre me grita buenos días, señora Remedios, desde su bicicleta, y llegué a la notaría con la certeza de que no había vuelta atrás. No lo hacía por rabia, ni por orgullo, ni por herida. Lo hacía por mí. Por la mujer que fui antes de ser mamá. Por la que tejió esa casa con las uñas y el corazón. El comprador era un señor de Guadalajara que había visitado el terreno meses atrás. En su momento, yo le dije que no vendía por nada del mundo. Él me respondió, si algún día cambia de opinión, avíseme. Y así fue. El trato fue rápido, limpio, con respeto. Nada de regateos ni trampas. El licenciado Becerra se encargó de todo. Yo solo firmé. 1, 2, 3 veces. Escribí mi nombre completo con pulso firme. Remedios Sánchez de León. Ahí quedaba mi historia, mi legado, mi cansancio. No me tembló la voz cuando preguntaron si estaba segura. Solo respondí, más que nunca. Porque ya no era una señora derrotada. Era una mujer despierta. Y eso cambia todo. Cuando salí del despacho, sentí que algo pesado me abandonaba el cuerpo.
Respiré profundo, como quien baja de un cerro después de cargar piedras todo el camino. Me fui directo a la plaza, compré una nieve de limón, y me senté en la banquita de siempre. Me quedé viendo a la gente pasar, sin prisa. Recordé a Teófilo, tan risueño, y pensé, ojalá estuvieras aquí para ver lo que tu vieja hizo. Me lo imaginé sonriendo desde el otro lado del cielo, aplaudiendo bajito. Porque él sabía cuánto me costó esa casa. Pero también sabría que nada justifica vivir en una jaula disfrazada de hogar. Al llegar a la casa esa tarde, nadie notó nada diferente. Fabiola estaba en la cocina, hablando por teléfono, organizando no sé qué remodelación. Ángel en el cuarto, encerrado como siempre. Subí tranquila, sin decir una sola palabra. Entré a mi recámara, me lavé las manos, me preparé un té, y saqué una copia del contrato recién firmado. Lo doblé con cuidado y lo metí en un sobre amarillo. Junto a él, escribí una nota breve, sin adorno, sin reproche, sin veneno. Decía, gracias por mostrarme quiénes son. Tienen una semana para desocupar. Ya no es mi casa, tampoco será de ustedes. Esa noche dormí profundo. No soñé con gritos, ni con rechazos, ni con mi hijo bajando la mirada. Soñé con Teófilo y yo bailando en el patio sin terminar, con luces colgando de cables pelones, pero con la alegría de haber construido algo juntos. Soñé con esa mujer joven que fui, que no sabía mucho del mundo, pero que creía en el amor como un refugio. Al despertar, vi el sol colarse entre las cortinas, y por primera vez en meses, sentí que la luz también entraba dentro de mí. Puse el sobre la cómoda, junto a una ramita de lavanda. No quería gritos, ni escenas, ni explicaciones. Solo quería que leyeran el papel, que entendieran, que vieran, por fin, que no se le escupe en la cara a quien te dio techo. No necesitaba su reacción. Solo necesitaba cerrar ese ciclo como yo quise, en silencio, pero con firmeza. 3 días después, cuando creí que aún faltaba tiempo, decidí adelantar el golpe. Esa tarde, salí sin avisar. Fui directo al buzón de la puerta del cuarto de Ángel. Metí el sobre. Cerré la puerta. Bajé las escaleras. Y preparé mi café como si nada. Porque lo que estaba a punto de estallar ya no era mi problema. Lo dejé ahí, sin ruido, sin testigos, sin una sola lágrima. El sobre amarillo encima del mueble donde Ángel dejaba su cartera, su loción, sus llaves del coche. Pensé en dejárselo en la cama, pero no quería parecer dramática. Tampoco se lo iba a entregar en mano. No iba a darles ese gusto. Ellos me habían borrado poco a poco, como quien limpia el polvo de una superficie sin saber que ese polvo era historia. Ahora, yo desaparecía de otra forma, quitándoles el suelo bajo los pies. Esa fue mi despedida real. Una hoja firmada, sellada, con fechas, cláusulas y legalidad. Más poderosa que cualquier palabra que me hubieran gritado. Más certera que cualquier disculpa que nunca llegó. El primero en abrirlo fue Ángel. Lo escuché desde el cuarto. El sonido del papel rasgado, el silencio que se hizo después. Ni un mamá, ni un por qué hiciste esto, ni siquiera un golpe a la puerta. Solo pasos que subían y bajaban. Murmullos apurados. Y luego, la voz de Fabiola rompiendo el aire. Esto es una broma, ¿verdad? No puede ser real. Lo era. Completamente. Se lo advertí sin palabras. Durante meses les mostré que me estaban perdiendo. Y ahora, era oficial. Legal. Irrevocable. Me quedé sentada en la orilla de mi cama, con el rosario entre las manos, no por rezar, sino por contener las ganas de abrir la puerta y ver sus caras. No bajaron en todo el día. Se encerraron a planear, a revisar papeles, a intentar encontrar un error, una grieta, una salida. Pero no la había. Todo estaba hecho como debía ser. El comprador estaba listo. La transferencia, agendada. La notaría, al tanto. Faltaban 4 días. 4. Y ellos aún pensaban que podían evitarlo. Vi a Fabiola salir por la tarde, furiosa, hablando por teléfono, seguramente con algún abogado improvisado. Ángel detrás, con la cara descompuesta. No me dijeron nada. Ni una palabra. Pero sus pasos eran suficientes. El ritmo de alguien que sabe que el suelo tiembla,
y que ya no tiene a quien culpar. Esa noche, me preparé una sopa sencilla. Mientras revolvía el caldo, pensé en cuántas veces los había alimentado sin esperar nada. Cuántas veces les preparé comida, les tendí la ropa, los cubrí con cariño. No fue por obligación. Fue por amor. Pero el amor, cuando no es correspondido, no es virtud, es condena. Y yo ya no estaba dispuesta a vivir condenada en mi propia historia. Dejé la mesa puesta con 2 platos vacíos, como símbolo. Nadie bajó. Y me alegré. Porque el silencio de esa noche fue distinto. No fue de miedo. Fue de poder. De ese poder que solo se siente cuando uno ya no necesita que lo quieran para saberse valiosa. El tercer día, intentaron hablar conmigo. Primero Ángel, con esa voz suya entre culpable y tibia. Me dijo que no sabía que las cosas estaban tan mal. Que Fabiola tenía carácter fuerte, pero que yo también había sido dura. Me limité a escucharlo. Le ofrecí café. No lo aceptó. Cuando terminó, solo le dije, te costó un grito darte cuenta que tu madre existe. Se quedó callado. Como siempre. Yo ya no esperaba nada distinto. Y eso era lo más triste de todo, que ya no me dolía su decepción. Me dolía haber creído tanto tiempo que aún podía recuperarlo. Ese mismo día, Fabiola se atrevió a entrar a mi cuarto sin tocar. Me lanzó el papel sobre la cama, como si eso cambiara algo. Esto no se va a quedar así. Nos estás dejando en la calle, Remedios. La miré como quien ve pasar un pájaro por la ventana, con distancia, sin emoción. No le respondí de inmediato. Me paré despacio, tomé el papel del suelo, lo doblé y lo metí en mi cajón. Luego le dije, yo les abrí las puertas. Ustedes las cerraron en mi cara. Y ahora vienen a llorar. Salió dando un portazo. Me dejó un aire frío en el pecho, pero también un silencio que por fin sabía a libertad. Los vecinos empezaban a murmurar. Una vecina me preguntó si era cierto que iba a vender. Le dije que sí. Me miró con esos ojos de pobrecita que tanto detesto. Pero yo no era pobrecita. Era mujer de decisiones. De cicatrices bien ganadas. No necesitaba la lástima de nadie. Lo que necesitaba era que llegara el día 7. Porque ahí, justo ahí, era donde todo iba a cambiar para siempre. El 7º día amaneció como cualquier otro, pero yo sabía que no era un día más. Era el final de un ciclo. O mejor dicho, el final de una mentira larga, disfrazada de familia. Me desperté antes del sol. Me senté al borde de la cama y respiré hondo. No tenía miedo. No tenía ansiedad. Lo que sentía era una claridad nueva, como si el mundo entero se hubiera quitado una venda de los ojos. Me bañé con calma, me puse mi falda de lino y esa blusa blanca que solo usaba en ocasiones importantes. No por vanidad, sino porque ese día, aunque nadie lo dijera, era una ceremonia. La ceremonia de mi renacimiento. El comprador llegó puntual. Un hombre serio, educado, con papeles en regla y la seguridad que da saber que todo está hecho como Dios manda. Venía acompañado de 2 agentes que habían sido notificados por la notaría. Era su derecho. A mí nadie me avisó que la iban a convertir en huésped en mi propia casa, pero yo sí les avisé a ellos. Con tiempo. Con respeto. Con legalidad. Me mantuve al margen. No quise subir. Me senté en la sala con una taza de té entre las manos, mientras arriba se escuchaban pasos apresurados, puertas que se abrían y cerraban, murmullos cargados de desesperación. El aire se podía cortar con cuchillo. Ángel bajó primero, con la cara pálida. «Mamá, ¿qué está pasando?», dijo, como si no lo supiera. Me costó mirarlo. No por rencor, sino por la tristeza de ver en su rostro el niño que fui dejando ir sin darme cuenta. Le respondí con una sola frase: «Está pasando lo que tú permitiste». Y bajé la mirada. No dijo nada más. No supo qué decir. Fabiola bajó detrás, alterada, hecha una fiera. Exigía explicaciones, gritaba que eso era abuso, que yo estaba loca, que se iban a defender. Los agentes la observaron con paciencia. Uno de ellos se limitó a decir: «Todo está en orden. Tienen que desalojar». No hubo más que discutir. Todo estaba sellado. La propiedad había cambiado de manos 3 días antes.
El comprador fue generoso y les dio una semana. Ellos eligieron ignorarlo. Pensaron que no me atrevería, que era puro teatro, que una vieja como yo no se atrevería a romper el ciclo de silencios. Se equivocaron. Comenzaron a sacar sus cosas a regañadientes. Maletas, bolsas negras, cajas con objetos que seguramente ya no sabían ni por qué tenían. Yo no me moví. No ofrecí ayuda. No hice preguntas. Solo observé desde el marco de la puerta, con la serenidad de quien sabe que no está perdiendo nada, sino recuperando todo. Fabiola, en un último intento de dejarme mal, gritó desde la acera: «Nos dejaste en la calle, remedios, sin nada». Su voz era un desahogo de rabia. Pero a mí no me tocaba. No más. Me acerqué hasta el umbral, sin cruzarlo, y le respondí con la misma calma con la que una madre habla a un niño que no entiende. Yo les abrí las puertas. Ustedes las cerraron en mi cara. Fue la única vez que la vi callarse. No porque entendiera, sino porque no tenía cómo responder. Ángel bajó la mirada. Otra vez. Como tantas veces. Como siempre. Cuando el último cajón fue sacado, cerré la puerta suavemente. No de golpe. No con rabia. Solo la cerré. Como se cierran los libros que ya contaron su historia. Me senté en la sala vacía, en el mismo sillón donde solía bordar en silencio, y suspiré hondo. Esa casa ya no era mía. Pero tampoco era de ellos. Era parte de una vida que ya había terminado. Y yo ya no era esa mujer que esperaba migajas de cariño. Era otra. Una que había decidido dejar de pedir permiso para existir. Me quedé ahí un rato. No sentía ni euforia ni tristeza. Sentía paz. Una paz desconocida, casi incómoda al principio. Pero real. Profunda. No celebré. No lloré. Solo me preparé un café y lo tomé en la terraza, viendo cómo el sol caía detrás del cerro. Y fue en ese silencio, donde por fin, me sentí libre. No me fui con prisa. No era una huida. Era una salida digna. Antes de cerrar por última vez la puerta de aquella casa, pasé la mirada por cada rincón vacío. Las paredes donde colgué los dibujos de Ángel, la cocina que conocía mis manos mejor que nadie, el pasillo donde solíamos correr cuando llovía. Me despedí sin palabras. Ni un adiós dramático. Solo un último vistazo con el corazón firme. No dejé recuerdos. Me llevé lo necesario: mi máquina de coser, una caja con mis hilos y agujas, un álbum de fotos, la colcha que bordamos entre risas con Teófilo, y mi paz. Tomé un taxi directo al pueblo de San Jacinto, donde vive mi hermana Concha. Desde que enviudó hace años, vive sola, atendiendo la tiendita de abarrotes que heredamos de nuestros padres. Le había llamado una semana antes, solo para tantear el agua. No quise contarle todo por teléfono. Ella no me preguntó demasiado, solo dijo: «Aquí tienes una cama, café recién hecho y silencio cuando lo necesites». Eso bastó. Cuando llegué, me esperaba en la banqueta, con su mandil manchado de harina y los ojos apretados por el sol. Me abrazó como cuando éramos niñas y nos perdíamos en el monte. Largo, fuerte, sin preguntar nada. Solo abrazó. La casa de Concha es humilde, pero cálida. Tiene un patio con macetas de barro, una cocina que siempre huele a comino y canela, y una radio que suena bajito mientras el día pasa. Me instaló en el cuarto del fondo, junto a la ventana que da al limonero. Esa noche no me sentí desubicada. Al contrario. Dormí con la brisa entrando por la cortina y el canto de los grillos como arrullo. No había tele, ni ruido de fondo, ni discusiones al otro lado de la pared. Solo silencio. Un silencio que no dolía, que no pesaba, que no exigía explicaciones. Dormí sin pastillas, sin sobresaltos, sin soñar con gritos. En los días que siguieron, empecé a ayudar en la tiendita. Primero organizando los frascos, luego atendiendo a los clientes cuando Concha salía al banco o a la feria. Me devolvió una rutina distinta, más simple. Descubrí el gusto de volver a hablar con la gente sin sentirme juzgada. Un señor mayor me preguntó si era nueva en el pueblo. Le respondí que sí, que recién había llegado, pero que ya me sentía parte. Lo dije con una sonrisa que me sorprendió a mí misma. Porque no era mentira. Algo en mí había vuelto a brotar. Tal vez la parte que enterré por años para ser madre,
esposa, soporte. Esa parte que solo ahora empezaba a respirar de nuevo. Por las tardes, me sentaba en el quicio de la puerta con una silla de madera y un vaso de agua de limón. Saludaba a los vecinos. Algunos me miraban con curiosidad, otros se acercaban con respeto. Nadie me preguntaba por mi pasado. En San Jacinto, la gente entiende que hay cosas que no se dicen, pero se sienten. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba contar mi historia para que me trataran con cariño. Concha me cuidaba sin decirlo. Me dejaba galletitas en la mesa, me reservaba el último pan del día, me cubría con una manta si me quedaba dormida en la sala. Esos gestos me sanaban despacito. Un domingo, llovió como no llovía desde hacía meses. Yo estaba en la cocina preparando un guiso de lentejas, y Concha me preguntó si extrañaba la casa. Me quedé quieta, con la cuchara en el aire. No supe qué responder. ¿Extrañarla? Tal vez la estructura. Tal vez las memorias buenas. Pero no la vida que tenía dentro. Le dije, extraño lo que creí que era, no lo que fue al final. Ella no dijo nada. Solo se acercó, me tocó el brazo y me sirvió un plato hondo. Nos sentamos en la mesa con el ruido de la lluvia sobre el techo de lámina, y brindamos en silencio con cucharas y caldito caliente. Aquella noche, después de lavar los platos, me asomé al patio. La tierra olía a limpio. Me senté en una piedra bajo el limonero y cerré los ojos. Sentí el vientecito fresco en la cara. Pensé en Teófilo, en Ángel, en Fabiola, y no sentí rabia, ni tristeza, solo una calma profunda. Como si por fin, después de tanto dolor contenido, la vida me estuviera diciendo, aquí, Remedios. Aquí es donde empieza lo tuyo. Porque esa noche dormí sin almohada, pero también sin dolor. Volver a coser fue como volver a respirar. Al principio lo hice sin intención, como quien pela una naranja por costumbre. Una tarde, encontré en una caja mi vieja cajita de costura, esa de lata oxidada donde guardaba los hilos, los alfileres, las agujas finas y los botones sueltos de otros tiempos. Tenía olor a polvo antiguo, a recuerdos guardados. Saqué un pedazo de tela cruda, de esos que usábamos para practicar puntos. Me senté junto a la ventana y, sin planearlo, empecé a bordar. No sabía qué. Solo dejé que la aguja fuera diciéndome. Como si mis manos recordaran solas el camino, aunque mi cabeza aún estuviera buscando el suyo. Pasaron las horas sin darme cuenta. Bordé sin mirar el reloj, sin pensar en lo que había dejado atrás. Solo el sonido del hilo entrando y saliendo de la tela me acompañaba. Con cada puntada, sentía que algo dentro de mí se acomodaba. Como si en ese ir y venir de la aguja, el alma también se reparara, lenta pero segura. Me sorprendí a mí misma tarareando una canción vieja, una de esas que Teófilo cantaba cuando arreglaba la bicicleta. Y ahí supe que la costura no era solo oficio. Era memoria. Era medicina. Era lenguaje de mujeres que han sobrevivido a silencios largos. A los pocos días, empecé a hacer caminos de mesa, servilletas, pañuelos bordados. Nada muy elaborado. Solo formas simples, colores suaves, flores silvestres, nombres. Le hice a Concha un delantal con su nombre bordado en rojo, y cuando se lo puse en el cuello, se le aguaron los ojos. Nadie me hacía un regalo desde que murió Juan, me dijo. Y entonces entendí que los hilos no solo me estaban sosteniendo a mí, también a los que me rodeaban. Mi dolor transformado en belleza podía tocar a otros. No tenía que contar lo que me pasó. Mis bordados ya lo decían, en silencio, con cada punto firme. Concha me insistió en que los vendiera en la tiendita. Al principio no quise. Me parecía mezquino ponerle precio a lo que había nacido del duelo. Pero una vecina los vio colgados en la entrada y preguntó si los hacía por encargo. Le bordé una servilleta con el nombre de su hija para un bautizo. Luego vinieron más. Unas maestras, una señora de la panadería, una muchacha que iba a casarse. Sin planearlo, empecé a recibir encargos. Gente del pueblo me dejaba telas, hilos, listones. Algunas me contaban sus historias, otras no. Pero todas encontraban algo en mis manos que no sabían explicar. Una tarde, bordando bajo el limonero, me vino una frase. No sé de dónde salió. Solo apareció, como una verdad simple pero poderosa. Lo que das, vuelve.
La bordé en un trozo de manta sin saber para quién sería. Solo sentí que necesitaba verla escrita, hecha a hilo. Porque sí, todo lo que una da, bueno o malo, termina regresando. A veces con fuerza, a veces con demora, pero siempre vuelve. Yo di paciencia, comida caliente, techo, tiempo. Y ahora, lo que volvía era otra cosa. Libertad, cariño genuino, paz. Lo escribí en letras grandes, con hilo mostaza. Y cuando terminé, me senté a verla. Era mi verdad, mi mantra, mi nuevo comienzo. Empecé a coser otras frases. Pequeñas, sencillas. Algunas que recordaba de mi madre, otras que nacían de mi silencio. Cada bordado era una página de mi historia sin nombres, sin fechas, pero con toda mi alma. Y con cada entrega, cada servilleta firmada con mis iniciales, sentía que volvía a ser alguien. No una víctima. No una suegra descartada. No una mujer que fue echada de su casa. No. Era Remedios. Costurera. Hermana. Mujer que, a pesar de todo, seguía de pie. Y lo más hermoso de todo, es que ya no necesitaba que nadie lo reconociera para saberlo. Una niña me trajo un pedazo de tela con flores dibujadas por ella misma. Me pidió que lo bordara igual. Lo hice con cuidado, respetando cada trazo infantil. Cuando se lo entregué, me abrazó y me dijo, se parece a como lo soñé. Esa frase se me quedó clavada. Porque tal vez, sin darme cuenta, yo también estaba empezando a soñar de nuevo. Y fue entonces cuando comprendí que no me había perdido. Solo me había desenebrado un rato. Fui al mercado como cualquier otra mañana, sin intenciones, sin planes. Solo necesitaba comprar unas naranjas y un poco de arroz para el almuerzo. El sol caía con fuerza, y el aire olía a tierra recién regada. Caminaba entre los puestos como quien ya conoce cada rostro, cada oferta, cada saludo. Me detuve a ver unas servilletas bordadas, no por necesidad, sino por costumbre. Cuando levanté la vista, la vi. Primero pensé que me estaba confundiendo. La misma mirada de antes, pero con más arrugas, con un aire cansado pero igual de firme. Y ella también me vio. Nos quedamos quietas unos segundos, como si el tiempo no supiera qué hacer con nosotras. Era Dolores. Loli, como la conocíamos cuando teníamos 20. Habíamos sido amigas inseparables en la juventud, esas que se contaban todo, que compartían el primer cigarro escondidas, los chismes del pueblo y los sueños imposibles. La vida nos había separado. Primero ella se fue a estudiar a otra ciudad, luego se casó con un hombre de plata, y cuando volví a saber de ella, vivía lejos, ocupada, inalcanzable. Pero ahí estaba, frente a mí, con un vestido sencillo, una bolsa de mimbre y los mismos ojos curiosos de siempre. Me saludó como si no hubieran pasado 40 años. Y yo sentí que una parte olvidada de mí se despertaba. Remedios, ¿eres tú? Me dijo con una voz que reconocí de inmediato. Asentí sin hablar. Nos abrazamos sin pensarlo, como si el cuerpo recordara lo que la mente había enterrado. Fue un abrazo largo, de esos que no se dan todos los días. Después nos reímos, por nervio, por nostalgia, por todo lo que no sabíamos cómo decir. Nos fuimos caminando hacia una fondita, cargando bolsas, preguntas y emoción. Nos sentamos bajo una sombrilla de colores y pedimos un café. Y ahí, sin agenda, sin defensa, empezó la plática que no sabíamos que necesitábamos. No preguntamos por qué desaparecimos. Solo comenzamos a contarnos quiénes éramos ahora. Loli me habló de su divorcio, de cómo se cansó de vivir para aparentar, de lo difícil que fue dejar una vida que desde fuera parecía perfecta. Me di cuenta que no era feliz cuando me quedé sola en una casa enorme, sin nadie que me hablara por cariño. Asentí, porque entendía cada palabra. Me preguntó por mí, por Ángel, por Teófilo. Le conté todo. No adorné nada. Hablé de la casa, de Fabiola, del papel, del día 7. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme, con una lágrima colgada de la pestaña. Cuando terminé, me tomó la mano y dijo, no sabía que eras tan fuerte. Siempre fuiste noble, pero no te imaginaba así. Esa frase me tocó. Me sentí vista. No como madre, ni como víctima, ni como historia. Como mujer. Como persona.
Hacía años que nadie me decía algo así. Nadie me miraba sin lástima o juicio. Loli me preguntó si aún bordaba, y cuando le dije que sí, que hasta tenía encargos, se emocionó. Me pidió que le enseñara. Siempre quise aprender, pero nunca tuve paciencia. Tal vez ahora sí. Nos reímos. Hablamos como antes, de cosas sencillas. Del pan, del clima, del cuerpo que ya no aguanta igual. Pero en esas pequeñas cosas había una ternura nueva. Una complicidad entre dos mujeres que sobrevivieron, cada una a su manera. Después de comer, caminamos al parque. Nos sentamos en una banca bajo la sombra de un árbol viejo y vimos a unos niños jugar a las escondidas. Yo no sabía cuánto necesitaba esa pausa hasta que la viví. Loli me habló de lo sola que se sintió durante años. De cómo confundió comodidad con amor. Me dijo que admiraba mi valor. Yo le respondí que no fue valor, fue límite. Que cuando una mujer llega al fondo de sí misma, solo tiene dos opciones, hundirse o pararse. Y yo me paré. No porque fuera valiente, sino porque ya no podía más. Ella sonrió. Me apretó la mano. Y ahí, entre el ruido de los niños y el viento caliente, nos reconciliamos con nosotras mismas. Antes de despedirnos, me pidió que no nos perdiéramos de nuevo. Intercambiamos teléfonos, direcciones, y nos prometimos café, bordado y más caminatas. Al llegar a casa, Concha me vio distinta. ¿Te pasó algo?, me preguntó mientras sacaba los tomates de la bolsa. Le dije que no, pero sonreí. Me fui directo a mi rincón de bordado. Saqué una tela nueva, blanca como la primera hoja de un cuaderno, y empecé a escribir con hilo rojo una frase que no sabía que necesitaba: nunca es tarde para recuperar lo que te hizo bien. Era para mí. Era para Loli. Era para todas nosotras. Desde ese día, nos vimos cada semana. Loli aprendió rápido. Empezó con líneas torcidas, nudos, equivocaciones. Pero cada puntada le traía una risa. Estoy surciendo mi vida contigo, me dijo un día, y yo me reí tanto que me dolió la panza. Era cierto. Entre nosotras, estábamos cosiendo una red. Una red hecha de confianza, de historias compartidas, de silencios cómodos. No necesitábamos hablar todos los días, ni contarnos todo. Solo sabíamos que estábamos ahí, que ya no estábamos solas. Y en este tramo de la vida, eso vale más que cualquier otra cosa. Una tarde, bordando juntas, me preguntó si alguna vez había deseado que todo fuera diferente. Me quedé pensando. Antes habría dicho que sí. Que ojalá Ángel me hubiera defendido, que ojalá Fabiola no me hubiera odiado, que ojalá la casa siguiera siendo mía. Pero ahora, no estaba segura. Le respondí, tal vez todo tenía que pasar así para traerme aquí. Ella asintió sin hablar. Nos quedamos en silencio, con las agujas bailando entre los dedos, como dos niñas viejas jugando a inventar otro destino. Y entendí que, a veces, el pasado no se sana con olvido, sino con compañía. Ese día me dormí con el pecho lleno. No por haber ganado nada, sino por haber recuperado algo que no sabía que había perdido, a mí misma entre amigas. Me vi en el espejo antes de acostarme, y ya no me vi rota. Me vi entera. Lenta, sí. Cansada, también. Pero entera. Me abracé los brazos, como si pudiera contener todo lo que ahora sentía, y me dije bajito, no todo lo que se rompe se pierde. Y eso bastó. Lo supe por la mirada de doña Estela, la del puesto de gorditas. Me saludó como siempre, pero con esa pausa que hace la gente cuando sabe algo que tú aún no confirmas. En los pueblos no hace falta publicar nada. Bastan 2 bocas y media para que el resto se entere. Ya corría la voz. La señora Remedios corrió al hijo y a la nuera. Otros decían que vendí la casa por despecho, que estaba enferma de la cabeza, que me quedé sola y amargada. Algunos lo contaban con asombro, otros con sorna, como si fuera un chisme sabroso. Lo único que todos compartían era la certeza de que yo había hecho lo imperdonable. Al principio me dolió, aunque fingí que no. Caminaba con la cabeza alta, saludando como siempre, pero en mi pecho se movía esa sensación de desamparo. Yo, que siempre me preocupé por ser discreta, por no meterme con nadie, ahora era la historia principal de los pasillos del mercado, del cafecito del lunes, de las vecinas de silla en la banqueta. ¿Qué habrá hecho la nuera para que llegara a eso? Pobre Ángel,
con una madre así. Los comentarios me llegaban como viento frío por debajo de la puerta. No los buscaba. Simplemente me encontraban. Y por dentro, respiraba hondo para no dejar que me calaran. Concha me lo dijo claro, la gente no necesita la verdad. Necesita entretenimiento. Y tenía razón. No importaba si yo había dado casa, comida, tiempo, corazón. Lo que importaba era que me rebelé, que no aguanté, que hice lo que muchas suegras solo sueñan hacer y nunca se atreven. Me convertí en leyenda, para bien y para mal. Las miradas venían cargadas de todo, algunas de admiración, otras de juicio, otras de puro morbo. Al principio sentía ganas de explicar, de contar mi versión, de defenderme. Pero algo dentro de mí me detenía. Una voz nueva, más sabia, más cansada. Me decía, ¿y para qué? Los domingos, al ir a misa, notaba como algunas mujeres me miraban con un respeto distinto. Unas incluso se me acercaban con pretextos simples, como preguntarme si vendía bordados. Pero en su tono había otra cosa, una curiosidad profunda, como quien quiere preguntarte algo que no se atreve ni a decir en voz alta. Una señora joven me dijo al oído, yo no podría, pero qué bueno que usted sí. Y ahí supe que mi historia no solo estaba siendo contada, también estaba siendo pensada. Que, aunque no lo dijeran abiertamente, muchas mujeres habían fantaseado con decir ya basta dentro de sus propios muros. Fabiola, por su parte, no se quedó callada. Me enteré que publicó en redes una serie de indirectas, frases como la familia no siempre es sangre o las máscaras caen solas. No la seguía, claro, pero una vecina me mostró su perfil en el celular como quien ofrece una cucharada de veneno disfrazada de solidaridad. No respondí. No me defendí. Cerré el mensaje y devolví el teléfono. Porque entendí que el silencio, cuando viene desde la verdad, es más fuerte que cualquier explicación. Y además, ¿qué iba a decir? Que yo la alimenté, la recibí, la traté como hija, y me devolvió desprecio. Eso ya estaba claro. Y el que quiera entender, que entienda. Lo que más me sorprendía era la reacción de Ángel. Nada. Ni un mensaje. Ni una visita. Ni una palabra. Silencio absoluto. Como si yo hubiera desaparecido de su vida por completo. Y lo peor es que parte de mí ya lo esperaba. Ya no me dolía como antes, pero sí me pesaba. Era un vacío constante, como una silla vacía en una mesa que antes se llenaba de risas. Me preguntaba si él estaría arrepentido, confundido, enojado, o simplemente resignado. Pero no lo buscaba. No quería mendigarle presencia. El amor que se pide de rodillas, no es amor. Es deuda. Y yo ya no estoy para deberle nada a nadie. Loli fue quien me ayudó a sostenerme durante esos días. Siempre llegaba con pan dulce o un cafecito en la mano. Nos sentábamos a bordar en el patio y hablábamos poco. A veces ni hablábamos. Solo el ruido del hilo y el canto de los pájaros bastaban. Me decía, deja que hablen. Mientras tú sigas bordando, vas a seguir viva. Y así fue. Cada servilleta vendida, cada frase cosida, era una forma de volverme a escribir. No necesitaba que el pueblo me entendiera. Solo necesitaba no traicionarme otra vez. Ya me había negado suficiente tiempo por miedo a perder. Ahora ya no me daba miedo perder. Lo que me daba miedo era volver a callarme. Una clienta nueva vino desde otro barrio, diciendo que había oído de mí. Quería una serie de manteles para su restaurante. Le pregunté cómo me había encontrado. Me dijeron que usted es una mujer que no se deja. Me reí. No supe si lo dijo como crítica o elogio. Pero me gustó. No dejarme. No por capricho, sino por instinto. Me sentí fuerte en esa frase. Empecé a repetirla para mí misma en las noches. No me dejo. Y con cada repetición, algo en mí se afirmaba. Porque sí. Después de tanto, de todo, no me dejé. Una tarde, mientras barría el patio, escuché a dos señoras cuchichear del otro lado de la barda. Decían que ahora vivía como reina, que seguramente me había quedado con todo, que pobre Ángel, que qué ingrata. Me quedé quieta. Respiré hondo. Y en lugar de enfurecerme, solté una carcajada. Porque era absurdo. Porque ya no importaba.
porque me di cuenta que cuando una mujer se atreve a elegir su dignidad, hasta su paz se convierte en escándalo. Y que si ese era el precio de vivir sin miedo, estaba más que pagado. Esa noche bordé algo distinto. No una frase para vender, ni un encargo. Solo unas palabras que me salieron del pecho sin pensar. El silencio también es una respuesta. Lo colgué en la entrada, donde todo el que pasara pudiera verlo. Y desde entonces, ya no volví a explicar nada. Porque aprendí que no hay ruido más fuerte que una mujer que elige su propio camino. No sé exactamente qué me llevó a hacerlo. No fue rabia, ni culpa, ni siquiera nostalgia. Solo una mañana, mientras ordenaba mis telas, me entró una punzada en el pecho que no supe ignorar. Saqué una hoja blanca, una pluma vieja de tinta azul, y escribí en la parte de arriba: para mi hijo, aunque tal vez ya no me leas. Y empecé. Como si la mano tuviera su propio corazón, como si el alma necesitara salir a tomar aire por un ratito. No lo planeé. Solo dejé que la verdad fluyera. No como reclamo. Como memoria. Como la voz que se quedó esperando una conversación que nunca llegó. Le escribí como me dolió ese día en la sala, el día del grito, cuando me echaron sin que él dijera nada. Le conté que no buscaba que me eligiera por encima de nadie, solo que no me olvidara tan fácil. Que no se puede vivir en una casa construida con manos de madre y actuar como si esas manos nunca hubieran existido. Le recordé cuando era niño, cuando me abrazaba con los ojos llenos de preguntas, cuando me pedía que le cantara mientras cocinaba. Le dije que yo también fui joven una vez, y que no imaginaba que criar a un hijo significara, un día, ver cómo se aleja sin mirar atrás. Le conté de mi nueva vida, pero sin adornos. Le dije que ahora bordaba para comer, que vivía con su tía Concha, que había conocido a una amiga vieja que me recordaba quién fui antes de ser solo su madre. Le hablé de mis silencios, de mis noches largas, de cómo el cuerpo se acostumbra a la ausencia si uno no le da opción. Le confesé que hubo días en los que me odié por firmar la venta, pero que después entendí que no fue por venganza, sino por dignidad. Que no le quité nada. Solo me devolví a mí misma. Y que si eso era imperdonable, entonces llevaba toda una vida pecando por callar. Escribí despacio, con cuidado, como si cada palabra necesitara su propio espacio para no romperse. Le hablé también de Fabiola. No la insulté. No la culpé de todo. Solo le dije que no supo abrir los brazos donde yo había abierto las puertas. Que tal vez nosotras nunca íbamos a entendernos. Que había sido una guerra silenciosa, y que el único que pudo haber hecho de puente, se quedó en la orilla. Le dije que lo amaba, aún ahora. Que nunca se deja de amar a un hijo, aunque duela, aunque se vaya, aunque ya no te mire igual. Pero también le dije que amar no es excusa para perderse en otro. La carta no la escribí para enviarla. Ni la guardé para mostrarla después. Era solo para mí. Para vaciar el corazón y no dejar que se pudriera por dentro. La doblé con cuidado, la até con un listón rojo, el mismo con el que un día le hice una capa para una obra escolar, y la metí en una caja de lata donde guardo mis cosas más personales. Ahí está, aún hoy. Junto a una fotografía suya de niño, una con Teófilo en el cumpleaños número 7 de Ángel, y una pulsera tejida que me hizo en primaria. No la pienso tocar. No la pienso mover. Solo quería que existiera. Como existe mi herida. Como existe mi amor, aunque no lo vean. Esa noche dormí ligera. No feliz, no en paz total, pero más liviana. Como cuando sacas algo del alma y lo dejas ahí, en la mesa, sin juzgarlo, sin resolverlo. En la mañana, al despertar, me hice un té de manzanilla y salí al patio con mis costuras. Bordé en una tela pequeña una frase nueva, escribí lo que no pude decir. Y mientras el hilo se deslizaba entre mis dedos, sentí que tal vez no era tan tarde para empezar a hablarme con respeto a mí misma. Que no necesitaba que él leyera la carta para que tuviera sentido. Porque escribirla ya me había devuelto un pedacito de voz. Concha me encontró esa tarde con los ojos enrojecidos y no preguntó nada. Me abrazó por detrás, con ese cariño simple que solo tienen las hermanas que han visto lo peor de ti y aún así te hacen café. No le hablé de la carta. No hacía falta. Ella lo supo. Me dijo, a veces escribir es rezar en voz bajita. Y yo asentí. Porque sí. Porque lo que uno no dice en voz alta, el papel lo recoge sin juicio, sin ruido. Ahí estaba todo, mi decepción, mi ternura, mi cansancio,
mi amor inmenso y mi límite. Todo junto. Todo válido. No volví a escribirle después. No porque no lo sintiera, sino porque esa carta fue suficiente. Una sola vez. Una verdad limpia. Me enseñó que no necesito tener la última palabra para cerrar una herida. Que algunas cosas no se solucionan, solo se aceptan. Y que hay hijos que no vuelven. No porque no te quieran, sino porque no saben cómo enfrentar lo que dejaron atrás. Yo no lo juzgo. Ya no. Porque también yo fui hija, y también callé muchas cosas que me dolían. Entiendo. Pero entender no me obliga a quedarme esperando. Desde entonces, cuando alguien me pregunta por Ángel, solo sonrío y digo, está bien, en su vida. No miento. No me escondo. Solo dejo que el tema pase como pasa el viento, ligero, sin quedarse. Porque aprendí que hay dolores que se vuelven parte del paisaje. No desaparecen, pero tampoco duelen igual. Solo están ahí, recordándote que amaste. Y que sobreviviste a eso también. Era una tarde cualquiera. El sol caía con esa luz dorada que tiñe las paredes del pueblo y silencia las calles. Yo estaba en la tienda ayudando a Concha a acomodar unas cajas de papel higiénico, cuando la campanita de la puerta sonó con un timbre distinto. No fue ese tilín alegre de clienta frecuente, ni ese toque rápido de quien entra apurado. Fue seco, firme, pesado. Alcé la vista y ahí estaba. Fabiola. De pie, en la entrada, con la boca apretada y la mirada clavada en mí. Me tomó un segundo reconocerla. No porque hubiera cambiado tanto, sino porque nunca imaginé volver a verla ahí. Le sostenía la mirada a una mujer a la que ya no le debía nada. Llevaba ropa que alguna vez se habría puesto para verse importante, pero ahora lucía gastada, arrugada. Tenía el maquillaje corrido, y el cabello mal recogido. Parecía una sombra de aquella que un día cruzaba mi sala dando órdenes como si la casa fuera suya. Concha la reconoció enseguida y me miró con esa pregunta muda de ¿quieres que intervenga? Le hice un gesto sutil, como diciendo déjala. Ella se retiró al fondo, dejándonos solas. Fabiola se acercó al mostrador con pasos lentos, casi arrastrados. No pidió permiso. No preguntó si podía. Simplemente habló. Solo quiero que sepas, que lo perdimos todo. No le respondí de inmediato. Me limité a observarla. Vi en sus ojos un brillo distinto, no sé si de derrota o de cálculo. Porque Fabiola nunca hacía nada sin un motivo. Su voz temblaba, pero no de arrepentimiento. Era el temblor del orgullo herido, no del corazón roto. Tuvimos que mudarnos con mi hermana. Ángel está buscando trabajo. Y yo no sé qué vamos a hacer. Me lo decía como si esperara que yo sintiera algo. Como si eso me devolviera el deber de protegerlos. Pero no lo sentí. No me nació. No por odio, sino porque ya no me correspondía cargar con eso. Ya no. Esperó unos segundos más. Tal vez pensó que le ofrecería algo. Que me nacería decirle que se sentara, que le prepararía un té, que podríamos hablar. Pero no. Me quedé detrás del mostrador, en mi espacio, en mi presente. Ella dio un paso más y soltó la frase que creía que me movería. Usted ganó. Y ahí fue donde entendí por qué había venido. No por paz. No por perdón. Sino para hacerme parte de su ruina. Para que yo la viera rota y creyera que con eso me bastaba. Pero yo no quería verla derrotada. Quería no verla nunca más. Y eso también era válido. La miré con suavidad, no con lástima. Le dije, esto no fue una competencia, Fabiola. Pero si para ti lo fue, entonces perdiste el día que olvidaste tratarme como persona. Su cara se descompuso. Por un segundo, vi rabia, tristeza, algo parecido al miedo. Pero lo escondió rápido, como siempre hacía. Se acomodó la blusa, apretó los labios, y dijo, Ángel aún no lo entiende. Cree que va a volver algún día. No supe si eso era amenaza, esperanza, o una simple frase lanzada al aire. Pero me dio igual. Porque ya no era mi problema entender a mi hijo. Era suyo. Solo suyo. No sé qué esperaba ella al venir. Tal vez verme llorar, arrepentida. Tal vez deseaba que le dijera que había sido un error, que las cosas se podían remediar. Pero yo ya no tenía ese espacio en mí. Lo que dolía, ya dolió.
Lo que rompió, ya se quebró. Y lo que quedó, lo estaba reconstruyendo sin ellos. Por eso no le ofrecí consuelo. Porque no se trata de ser cruel. Se trata de entender que no siempre nos toca recoger lo que otros dejaron caer. Y Fabiola dejó caer mucho. Palabras, respeto, vínculos. Y nunca se agachó a levantarlos. Le ofrecí una bolsa de pan que teníamos para venta. No como gesto de compasión, sino como acto de humanidad. Lo aceptó con torpeza, como quien no sabe si debe decir gracias o no. No lo dijo. Dio media vuelta y se fue. Ni un adiós. Ni un hasta luego. Solo el sonido de sus pasos sobre el piso de cemento, alejándose con la misma fuerza con la que un día me sacó de mi sala. Y yo, simplemente me quedé ahí. No sentí alivio. Tampoco dolor. Sentí que había cerrado una puerta sin necesidad de empujarla. Una puerta que, tal vez, ya se había cerrado sola mucho antes. Concha volvió al mostrador con una expresión serena. No preguntó. Solo me sirvió un vaso con agua y me lo dejó al lado. Lo tomé en silencio. Agradecida. No con Fabiola, ni con Ángel, ni con el destino. Agradecida conmigo. Por haberme sostenido firme. Por no haber caído en la tentación de revivir lo muerto. Por haber elegido, esta vez, quedarme conmigo misma. A veces la mayor lealtad es no volver a donde nos rompieron. Y esa lealtad era nueva para mí. Esa noche, al bordar bajo la lámpara, pensé en todo lo que alguna vez quise decirle a Fabiola. Tantas veces ensayé discursos en la cabeza, reclamos, verdades, frases cortantes. Pero al verla ahí, tan distinta, tan gastada, me di cuenta de que ya no era necesario. Que hay cosas que se entienden solas con el tiempo. Y que a veces, la vida se encarga de dar lecciones más claras que cualquier palabra. Así que solo bordé una frase nueva, con hilo oscuro: quien te hace daño, también se lo hace a sí mismo. La cosí con calma, con firmeza, como quien por fin suelta lo que nunca le perteneció. Lo vi desde la ventanita de la tienda. Era un niño delgado, moreno, con el cabello enmarañado y una camisa que le colgaba de los hombros como si hubiera sido de otro. Caminaba despacito, con esos pasitos tímidos que uno aprende cuando la vida le ha enseñado a no hacer ruido. Pero lo que más me llamó la atención no fue su cara de curiosidad ni sus manitas sucias. Fueron sus zapatos. O lo que quedaba de ellos. Eran 2 pedazos de plástico despegado, con los cordones rotos, sin suela. Caminaba sobre la pura esperanza. Y aún así, sonreía. Miraba los frascos de dulces como si fueran fuegos artificiales. Se quedó parado en la entrada, sin atreverse a entrar. Le sonreí desde el mostrador y le hice un gesto con la mano para que pasara. Lo dudó unos segundos, pero luego cruzó la puerta arrastrando los pies. ¿Puedo ver los dulces?, me preguntó bajito. Claro que sí, mijo, le dije. Se acercó con la mirada clavada en los caramelos de tamarindo y los chicles de colores. Le ofrecí uno. No tengo dinero, me respondió, con esa franqueza que solo tienen los niños que ya entendieron demasiado. Hoy son gratis, le dije. Y entonces sonrió. Una sonrisa chiquita, pero sincera, como si le acabaran de abrir un regalo de cumpleaños. Se sentó en una sillita junto a la entrada y empezó a contarme que se llamaba Emiliano, que vivía con su abuela, que su mamá se había ido muy lejos y que su papá no estaba. No lloraba. No pedía. Solo hablaba como quien ya se acostumbró a no tener mucho. Me enseñó un carrito hecho con tapas de refresco y ligas. Este lo hice yo solito. Lo admiré como si fuera una obra de arte. Porque lo era. Me conmovió la manera en que sostenía su juguete, con orgullo, con ternura. Y entonces, bajó la mirada y dijo, pero ya no puedo correr mucho, los zapatos me lastiman. No dije nada. No quise prometer. Solo me quedé mirándolo mientras él se concentraba en su dulce, saboreando cada lamida como si fuera oro. Cuando se fue, dejó su carrito sobre el mostrador sin darse cuenta. Corrí tras él y se lo devolví. Me dio las gracias con esa vocecita que se te queda en el pecho. Esa noche no dormí bien. No por angustia. Por necesidad. La necesidad de hacer algo. Busqué entre mis telas, entre mis recuerdos, entre las herramientas que me habían acompañado por años. Encontré un par de huaraches viejos que alguna vez me regaló una clienta. Los desarmé, medí, corté,
Tracé en silencio. Pasé 2 días bordando y ensamblando, con las manos firmes y el corazón encendido. No eran zapatos de marca, ni nuevos, ni caros. Pero eran hechos para él. Pequeños, resistentes, con una cinta bordada que decía, «Corre libre, Emiliano». Cuando terminé, los dejé sobre mi mesa de trabajo y lloré un poco. No de tristeza, de alivio, de ternura, de eso que una siente cuando, después de mucho, recuerda que aún puede servir para algo que no sea aguantar. Fui a buscarlo a la escuela del pueblo. Lo vi salir con su mochilita rota. Le hice señas desde la reja. Cuando me vio, corrió, descalzo, con los pies marcados de tierra. Se los entregué sin decir mucho. Los tomó como si fueran mágicos. No hablaba, solo los sostenía. Luego me abrazó. Un abrazo chiquito, pero fuerte. ¿Son para mí?, me preguntó. Claro que sí, para ti y para tus carreras. Se los puso ahí mismo, sentado en una banquita de cemento. Se quedó viéndolos un buen rato. Luego se levantó y dio unos pasos. Y después corrió. Corrió como si el mundo le perteneciera. Como si el suelo ya no doliera. Como si la vida, por fin, le dijera sí. Me quedé ahí, viendo cómo se alejaba, sintiendo que algo en mí también corría con él. Esa noche, bordé sin pausa. En una servilleta escribí, a veces uno se repara reparando a otros. Porque eso me había pasado. Emiliano no sabía nada de mi historia. No sabía que yo también fui niña rota, madre rota, casa rota. Pero al verlo sonreír con algo que salió de mis manos, entendí que mi historia no se había acabado. Que aún podía hacer algo con todo lo que aprendí del dolor. Que el amor, aunque se dé en silencio, aunque no se reconozca, aunque no se devuelva, transforma. Y eso, Emiliano me lo enseñó sin decir una sola palabra grande. Desde ese día, me visita de vez en cuando. A veces solo pasa a saludar. Otras me cuenta que ya corre más rápido, que su maestra lo felicitó, que su abuela le hizo arroz con leche. Me deja dibujos en hojas sueltas, uno de un corazón con hilos, otro de una señora con trenzas, yo, otro de unos zapatos con alas. Los guardo todos en una cajita que forré con papel celeste. No son muchos, pero valen más que todo lo que alguna vez esperé recibir de quien más quise. Porque Emiliano no me debe nada. Y aún así, me da. No le conté a nadie sobre los zapatos. Ni siquiera a Concha. No hacía falta. Hay cosas que no se explican. Solo se viven. Solo se sienten. Solo se agradecen. Desde entonces, cada vez que veo a un niño pasar con zapatos rotos, me acuerdo de que, a veces, lo que parece pequeño, es lo que más dignidad puede devolverle a alguien. Y me lo devuelvo a mí también. Un pedacito de dignidad, un retazo de alegría, una razón para seguir bordando cuando la fuerza se va. Porque ese día, entendí algo que ninguna traición me había enseñado. Que aún sin ser madre de nadie, todavía puedo ser hogar para alguien. No sé en qué momento decidí que ese sería el último. Solo lo supe. Como se sabe que una etapa terminó sin que nadie lo diga, sin ceremonia ni aplauso. Tenía guardada una tela blanca, grande, de esas que se usan para manteles de bautizo. Siempre la dejaba al fondo del cajón, esperando algo especial. Y una tarde, sin mucho ruido, la saqué. La estiré sobre la mesa, planché sus bordes con esmero, y marqué con lápiz las primeras letras. No era para nadie más. No era para vender. No era para regalar. Era para mí. Para colgarla en la tienda. Para cerrar con hilo lo que con palabras nunca terminé de decir. La frase ya la tenía en la cabeza desde hace tiempo, pero no me atrevía a soltarla. Lo que das, vuelve. A veces, con intereses. No era rencor. Era constancia. Era verdad. Cada gesto de cariño, cada sacrificio, cada silencio que una guarda por amor, todo regresa. Y también lo malo. Lo que se hace con desprecio. Lo que se dice con veneno. Todo deja huella. Y al final, la vida te lo acomoda de vuelta. No como castigo. Como reflejo. Como resultado natural de lo que uno siembra en el otro. Así lo entendí. Así lo sentí. Y así lo bordé. Despacio, con puntadas firmes, como quien escribe su testamento emocional.
Me tomó días terminarlo. No por la dificultad del bordado, sino por todo lo que implicaba. Cada letra era un recuerdo, una escena, una versión mía que tuve que dejar morir para que naciera otra. Entre punto y punto, revivía cosas: la cara de Ángel bajando la mirada, la voz de Fabiola rompiéndome el alma, la puerta que cerré sin escándalo. Pero también recordaba lo nuevo, la sonrisa de Emiliano, las tardes con Loli, la tienda llena de aromas cotidianos. Todo cabía en ese bordado. Era más que un mantel. Era mi historia entera contada sin drama, sin gritos, sin sangre, solo con aguja e hilo. Cuando lo terminé, lo colgué en la pared principal de la tienda. Lo enmarqué con una madera vieja que Teófilo había usado para hacerme un perchero una vez. La gente empezó a notar el cambio. Algunos lo leían y solo asentían. Otros se lo tomaban con humor. «Ay, doña Remedios, ¿a poco sí cree que todo vuelve?». Yo sonreía sin explicar, porque esa frase no era para convencer. Era para recordarme que valió la pena, que incluso lo doloroso tuvo sentido si me llevó hasta aquí. Una señora, un día, se me acercó con lágrimas en los ojos y me dijo: «Esa frase me salvó esta semana». Yo no supe qué decir. Solo le serví café. La tienda empezó a llenarse más. No por los productos, que eran los mismos de siempre, ni por mis bordados, que ya eran conocidos. Era por el ambiente, por algo que flotaba en el aire. Como si ese bordado colgado hubiera vuelto el lugar un refugio. Venían mujeres a platicar, a llorar un rato, a comprar pan y llevarse un poquito de silencio compartido. Nunca me lo propuse. Nunca fue plan. Pero sucedió. Y ahí entendí que a veces, cuando una sana, sin querer abre espacio para que otras también lo hagan. No tienes que ser terapeuta ni santa. Solo estar. Solo escuchar. Solo no juzgar. Un día, una jovencita que nunca había visto me pidió permiso para tomarse una foto con el bordado. Me dijo que lo había visto en redes. Que una prima suya lo subió diciendo que esa tienda tenía magia. Me reí. Magia no. Lo que había ahí era dolor trabajado, amor rehecho, silencio escuchado. Pero no dije nada. Que piensen lo que quieran. Cada quien interpreta desde su necesidad. Y si alguien ve magia en lo que bordé con mi duelo, que así sea. Porque en el fondo, yo también necesitaba creer que lo vivido no fue en vano. Que todo lo que me rompió, también me enseñó a crear. Empecé a bordar más frases. Algunas mías. Otras de las mujeres que venían. Teníamos una cajita donde dejaban papelitos con frases que les gustaría ver en tela. Una vez una señora escribió: «Sobreviví en silencio, y eso también cuenta». Esa la bordé en color vino. Otra decía: «Me fui para salvarme». Esa la hice en azul profundo. Las colgábamos en la tienda como si fueran banderas pequeñas de resistencia cotidiana. Y el espacio se volvió otra cosa. No solo un negocio. Un rincón del mundo donde lo roto tenía lugar, donde lo callado podía descansar. Y todo empezó con una aguja. Concha, que siempre ha sido de pocas palabras, una noche me dijo mientras cenábamos: «Tu bordado fue más fuerte que cualquier grito». Me quedé callada, con el bocado a medio tragar. Porque sí. Porque tenía razón. Porque mientras otros usan el ruido para hacerse ver, yo había usado el hilo para volver a ser. No necesitaba que Ángel volviera. No necesitaba que Fabiola pidiera perdón. No necesitaba explicaciones ni reconciliaciones forzadas. Porque lo que bordé era mi forma de cerrar, de sanar, de decirme a mí misma: «Ya estuvo. Ya no te debes nada». A veces me paro frente al bordado sin hacer nada. Solo lo miro. Me acerco a ver los detalles, las costuras pequeñas, las letras torcidas. Y en cada una encuentro una versión mía que ya no existe, pero que honro. Porque no se trata de borrar lo que duele. Se trata de convertirlo en algo que tenga lugar, que tenga nombre, que tenga forma. Ese bordado es mi forma. Y cuando me preguntan por qué no lo vendo, respondo lo mismo: porque es lo único que nunca haré por encargo. Ese fue solo para mí. El más honesto. El más completo. El más necesario. A veces, los días son tranquilos. A veces, vuelven recuerdos que pican como agujas mal puestas. Pero ya no me duelen igual. Porque ahora tengo algo que antes no tenía.
el poder de nombrar mi historia con mis propias manos. El derecho de decir esto fui, esto soy, esto elegí. Y nadie me lo puede quitar. Ni el rumor, ni el juicio, ni el silencio de un hijo que ya no vuelve. Porque yo volví a mí. Porque ya no me pierdo en los otros. Porque aprendí, entre puntada y puntada, que hay dolores que te rompen, pero también hay hilos que te salvan. Y a veces, los hilos se llaman amigas. Se llaman palabras. Se llaman decisiones. Y otras veces, simplemente se llaman, ya no más. Ese día me desperté con una calma rara. No era domingo, ni feriado, ni cumpleaños. Pero algo en el aire se sentía distinto. Me levanté sin apuro, con el cuerpo descansado y la mente clara. Abrí las ventanas, dejé entrar la luz. Puse agua a hervir, preparé mi café de olla como me gusta, con canela, clavo y piloncillo. Me senté frente al bordado grande que cuelga en la tienda, ese que dice lo que das, vuelve. A veces, con intereses. Y lo volví a leer en voz baja, como si fuera la primera vez. Como si mi vida entera estuviera escrita ahí. Y lo estaba. Cada letra era una decisión. Cada punto, una herida cerrada. Ese mismo día, vino una reportera del pueblo a entrevistarme. Alguien le había hablado de la tienda, de los bordados, del rumor que se volvió refugio. Acepté. No por vanidad, sino porque ya no tenía nada que esconder. Me senté frente a la cámara sin maquillaje, con mis arrugas al aire, con mi voz sin pulir. Me preguntó si me arrepentía de algo. Me quedé pensando unos segundos. No porque dudara, sino porque quería responder bien. Le dije, tal vez me arrepiento de haberme callado tanto tiempo. Pero no me arrepiento de haber hablado cuando ya no pude más. Asintió, bajó la cámara y me dijo, esa es la frase del día. Después de la entrevista, me quedé sola un rato en la tienda. Era tarde, y el sol pintaba las paredes de ese naranja que me recuerda a mi infancia. Cerré la caja, apagué las luces, barrí el piso. Me detuve en la puerta con la llave en la mano. Y ahí, sin música, sin testigos, sin dramatismo, dije en voz baja, me echaron de mi casa, pero fui yo quien cerró la puerta. Porque sí. Porque aunque ellos me hayan sacado primero, fui yo quien eligió no volver. Quien puso el punto final. Quien firmó la paz con una pluma y no con un escándalo. Porque el verdadero cierre no es el que te hacen. Es el que tú decides. Caminé hacia la plaza con mi canasta de telas al brazo, como todos los días. Pero algo en mis pasos era diferente. No tenía prisa. No tenía miedo. No tenía pendiente de nada ni de nadie. Saludé a la señora del pan, al niño que siempre me regala una flor, al señor que vende los elotes en la esquina. Me senté en mi banca favorita, la que da justo al jacarandá grande. Saqué un pañuelo y empecé a bordar una frase nueva. No la tenía planeada. Solo me nació. Y con cada letra que se formaba, sentí que tejía el cierre perfecto de mi historia. No volví a casa, porque me encontré a mí misma en el camino. Eso escribí. Con hilo verde hoja. Con el mismo cuidado con el que una cose un vestido para alguien que ama. Porque eso era ya mi vida, un bordado sin patrón, pero lleno de sentido. Pensé en Ángel. En Fabiola. En la casa vieja. Ya no había dolor. Solo un recuerdo lejano. Como una película que viste hace años y que sabes que fue importante, pero ya no duele. No deseo que sufran. No quiero castigo. Solo deseo que un día entiendan lo que perdieron cuando dejaron de verme como persona. Volví a casa cuando ya caía la noche. Concha me esperaba con 2 tazas de chocolate caliente. Nos sentamos juntas en el comedor, sin hablar. La radio sonaba bajito. Afuera llovía despacio, como si la tierra también estuviera soltando algo. Me sentí acompañada, en paz, presente. Le conté de la entrevista, del bordado, de la plaza. Me escuchó con esa paciencia suya de siempre. ¿Y ahora qué sigue?, me preguntó. Y le respondí, seguir bordando. Seguir viviendo. Seguir cerrando puertas que no me merecen. Esa noche, antes de dormir, abrí la caja de recuerdos. Vi la carta que le escribí a Ángel, los dibujos de Emiliano, las primeras servilletas con frases torpes. Todo estaba ahí. Nada era perfecto. Pero era mío.
Era mi forma de haber resistido. Me recosté en la cama y cerré los ojos con una certeza suave. Ya no necesitaba que nadie me abrazara para sentirme completa. Porque había aprendido, a golpes y a hilos, que una mujer se reconstruye sola, cuando deja de esperarlo todo de los demás. Y si tú que estás leyendo esto has llegado hasta aquí, solo quiero decirte una cosa. Si un día te sacan de un lugar que tú ayudaste a levantar, que no te dé miedo cerrar la puerta por dentro. Porque a veces, lo más valiente que podemos hacer, es ser nosotras quienes dan el portazo final. Mi nuera me echó de mi propia casa, como si no valiera nada. Pero lo que ella no sabía, es que esa casa era mía. Así que la vendí, y los dejé en la calle. Porque cuando te faltan el respeto, también te dan el motivo para actuar. Y si esta historia te impactó, no puedes perderte otra donde el desprecio fue igual de doloroso. En plena boda, mi nuera me gritó fuera de mi boda. Sin saber que yo tenía preparado un regalo especial. Me fui, y lo cancelé. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Mi nuera me gritó fuera de mi boda. Así que me fui y cancelé su regalo especial. No te lo pierdas, porque cada acto de desprecio también puede ser el principio de tu justicia. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.